Y finalmente el Data Engineer. El Data Engineer es el rol más backend, el rol más técnico de los tres, ¿ok? Porque básicamente no tiene, es el que menos interacción tiene con los usuarios externos. De hecho, voy a hablar un poco aquí autorreferencial porque es el rol que yo desempeño. Básicamente los clientes del Data Engineer, las personas a las cuales le tiene que brindar sus servicios son al Data Analytics y al Data Science, ¿ok? El Data Engineer trabaja para los que consumen la data, que en este caso la primera capa inmediata son el Data Analytics y el Data Science. Y son ellos los que se encargan de refinar esta data de acuerdo a las necesidades de cada área de la empresa. ¿Ok? Pero en definitiva, el que arma la infraestructura de datos para que estos otros dos roles trabajen es el Data Engineer. Entonces, en sus tareas diarias, ¿qué podemos encontrar? Bueno, básicamente administración de base de datos, todo lo que es la creación de tablas, de vistas, roles de usuario, permisos, encargarse de que estas tablas existen con cierta estructura, qué campos deben ser texto, qué campos deben ser números, qué campos deben ser fecha, qué tablas deberían estar linkeadas con qué a través de llaves, qué vistas se deberían crear a partir de qué tablas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura de una base de datos. El orquestamiento de tareas es fundamental, ya que esto es lo que va a permitir orquestar todo lo que son los flujos de trabajo y procesos de ingesta, lectura de datos externas, limpieza, carga en base de datos local, llevar la data con características específicas para lo que pidió el Data Science o para lo que pidió el Data Analytics, ¿ok? Todo lo que es el ciclo de vida dentro de la infraestructura de datos de una empresa se orquesta para que ocurra en tiempo y forma. Eso es responsabilidad del lado ingeniero. Y básicamente la creación de todos los procesos de transformación y control de calidad que ocurren en este flujo de vida. ¿Okay? Una tabla llega de una base de datos externa, se le hace una serie de procesamientos para ver que venga todo correcto, limpieza de datos, se ingesta, luego puede tener otro control de calidad de transformación para llevar a una vista que necesitaba el Data Engineer para un proyecto en particular, un Data Science, un Data Analytics, perdón. ¿Okay? Entonces, todos los procesos que ocurren en esa orquestación también son responsabilidad del Data Engineer. Básicamente, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de procesos que tienen que ver con datos dentro de una compañía. ¿Cuál es la entrega como tal de un Data Engineer? Bueno, básicamente esta infraestructura, que esta infraestructura funcione, el mantenimiento de esta infraestructura, cambios o modificaciones en esta infraestructura, tablas de datos, vistas y pipelines de información. Los pipelines son como procesos de datos específicos para condiciones específicas, cargas desde fuentes de datos, creación de vistas o tablas. ¿Okay? Todo lo que es esta canalización, este edificio, esta factoría de data, es básicamente la entrega final de un Data Engineer. Si un Data Analytics o el Data Science requiere que una tabla llegue con unas condiciones particulares, yo genero un proceso para que esa tabla le llegue a esas condiciones particulares. Esa es básicamente mi entrega. ¿Cuáles son las hard skills, las habilidades técnicas de un Data Engineer? Bueno, son unas cuantas. Fundamental Python. Python es básicamente el principal lenguaje con el que se hacen todos estos procesos de transformación y limpieza. SQL para obviamente hacer todas las conexiones entre las bases de datos y hacer el mantenimiento en sí mismo de las bases de datos, la creación de las tablas y de las vistas. Base de datos como tal, entender cómo funciona una base de datos relacional, una base de datos columnar, base de datos no SQL, ¿ok? Entender en general cómo funcionan las diferentes bases de datos para poder implementarla en las diferentes necesidades del negocio. Plataformas cloud, muy importante, ¿ok? Claramente toda esta infraestructura ocurre en la nube, entender cómo hacer que los diferentes componentes y servicios de la nube te ayuden a hacer posible y viable esta infraestructura, ¿ok? Bien sea GCP, AWS o Azure, cualquiera de las tres, son las tres más comunes, las tres más populares. En las tres vas a encontrar servicios de serverless, de ejecución de procesos, de orquestamiento, de base de datos, ¿ok? Entender cómo replicar todas estas herramientas en la nube que use tu empresa es fundamental. Y los procesos de orquestación, ¿ok? Que principalmente el software que yo he estado utilizando es Airflow. Ese programa que te permite hacer que todos estos procesos de ingestas y control de calidad ocurran de forma secuencial con dependencias entre ellas. Finalmente, en cuanto a los soft skills, si bien es súper importante claramente tener una buena comunicación, en este caso la comunicación es mucho más simple, ya que las personas con las que interactúas, las personas a las cuales les pides requerimientos, son los Data Analytics y los Data Science. ¿Okay? Entonces hay un lenguaje técnico común y es mucho más simple que
traducir o tratar de entender las dificultades con respecto a un área externa a data, ¿no? A tu departamento de data. Pero yo creo que, sobre todo desde mi experiencia personal, que soft skills importantes para un data engineer es ser metódico y ordenado. ¿Ok? Es muy difícil que seas un buen data engineer si no eres ordenado, porque claramente el orquestamiento de procesos, el que todo ocurre en tiempo y forma, los controles de calidad, la data limpia, la nomenclatura de tablas y de columnas es súper importante y va a hablar muy bien de tu trabajo. Así que ser metódico y ordenado es un skill fundamental para que tu trabajo se vea bien. Una capacidad de análisis profundo, si bien acá es distinta la capacidad de análisis porque yo no tengo que buscar respuestas en los datos, yo no analizo en profundidad los datos, ¿ok? Para mí los datos, yo no visualizo los datos con óptica al negocio, sino con óptica técnica, de que no tengan nulos, de que sean coherentes, de que tengan valores coherentes, de que exista la información, de que estén bien relacionadas, de que tengan llaves, ¿ok? Es un poco el análisis que yo hago de los datos. El análisis en cuanto a errores, ¿no? En el orquestamiento, en todo lo que es el flujo de vida de un dato puede fallar en la fase final de su flujo de vida y quizás el error no está en la fase inmediatamente anterior, sino en el inicio de los datos o directamente en la fuente o en un proceso intermedio, ¿ok? Entonces hay un análisis profundo a la hora de debuguear errores en un flujo de vida de una tabla o de un dato en particular, ¿ok? Entonces poder tener en tu mente cómo funciona todo ese flujo de datos y ver, rastrear, le llamo yo un poco de dónde puede venir el error, es súper fundamental. Pero obviamente no tienes que tener todo en tu mente. También otra buena práctica, más que un skill, una buena práctica del data engineer es documentar. Es fundamental que documentes cómo está armada la infraestructura, qué procesos dependen de qué, en la medida de lo posible, cómo viaja un campo a lo largo de todo el proceso de datos desde su origen crudo hasta el dato final que va a utilizar el Data Analytics o el Data Scientist, ¿ok? Es fundamental para poder hacer mucho más sencillo tu trabajo de debuguear y rastrear errores. Y justamente esto va de la mano con el último punto que tengo como soft skill. Al final de cuentas, tú como Data Engineer, él es el encargado de que los procesos funcionen. Y para que los procesos funcionen, pues, mientras mejor los diseñes, mientras manejes mejor los errores, mientras crees procesos para que sean más fáciles de detectar los errores, más fácil te va a hacer el trabajo. ¿Ok? Un data engineer, en la medida que evoluciona su manera de construir la infraestructura de datos, se hace más fácil el trabajo porque optimiza la detección de errores, optimiza inclusive esa autosolución de errores y de alguna manera no estás constantemente revisando todo el pipeline de datos, sino que te permites cada vez más rápido captar el error o capturar el error y evitar que ese error se transfiera al resto de la información, al resto del flujo de datos aguas abajo, sino que lo puedes frenar en un punto en particular y atacarlo allí para que ese error no se propague y te pueda comprometer el resto de la lógica de tus datos.